y composiciones florales, mezclando la tradición y el arte. Estamos ubicados en calle 3 Oriente número 114, local A, esquina con Boulevard Cuauhtémoc Sur, Tepeaca, Puebla. Realiza tus pedidos al 2231 13 64 34. Te esperamos. Choferes y Transportes Unidos. Somos una empresa de subcontratación individual. Ofrecemos servicios a pequeñas y medianas empresas en recursos humanos, contratación, capacitación y entrenamiento de todos sus empleados. Además, te asesoramos para que cotices ante el IMSS. Estamos ubicados en 4 Poniente número 1302, Colonia Centro, San Juan Calvario, en San Pedro Cholula. O comunícate con nosotros a los teléfonos 222-325-9605, 222-773-2205 o al 22-12-13-81-52. Te esperamos. Escuchas radiotepeaca.com. Comité Ejecutivo Nacional, Unión Regional de Transportistas de Servicio Público Federal y Estatal, Servicio Público de Taxis, Tabiqueros y sus derivados, pirotecnia, grupos musicales y orquestas, artesanías, profesionistas y comerciantes. Para mayor información, comunícate con nosotros al número 22 21 52 34 56. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saluda su amigo y servidor Samuel Medrano. Ya nos encontramos en Arte para Todos. Yo hoy voy a comentar con ustedes una de las historias más interesantes y que muy pocas veces se cuenta sobre la Mona Lisa, esta pintura que es la más popular, la más famosa y la más icónica del arte mundial. Todo mundo ha escuchado alguna vez sobre la Mona Lisa o Gioconda y sobre todo de su creador Leonardo da Vinci. Y bueno, muchos se preguntan que por qué es tan famosa, cómo es que es tan conocida, por qué es tan popular. Y muchos que porque es la mejor obra. No es que sea la mejor, pero sí es la más popular de toda la historia, y eso lo vamos a ir descubriendo a continuación con una historia que trataré de resumir para que todo el mundo lo entienda. Y pues vamos a tratar de decir que la Mona Lisa se vuelve famosa gracias a que fue robada en 1911. Fue robada por Vicencio, un ex trabajador del Louvre, donde ya se encontraba la Mona Lisa en aquellos años. Era un trabajador que se enamoró, por así decirlo, de la obra, o es una de las teorías que la gente dice, donde Vicencio Perugia, así se llamaba este señor, que fue el criminal que se le ocurrió robar esta pieza de arte, de entre muchas que había en la sala de donde se encontraba la Mona Lisa. Se le ocurre robarla, la tiene más o menos 2 años, 3 años con él. Simplemente la robó, la tuvo en su apartamento, y durante mucho tiempo se empezaron a suscitar teorías de lo más descabelladas hasta las teorías más conspiradoras, y infinidad de teorías que esto poco a poco empezó a poner en el mapa a la Mona Lisa, ya que honestamente pues era una obra cualquiera en su época. O sea, era una obra muy bonita y todo, pero pues la Mona Lisa era igual de importante que la Venus de Milo, igual que la Balsa de la Medusa de Lacroix, entre otras obras que también eran muy importantes. Pues la Mona Lisa no siempre fue algo que fuera lo más importante dentro de el Louvre. Este museo en Francia pues no era la obra más importante, pero empiezan a llegar teorías de lo más descabelladas, como por ejemplo que Pablo Picasso se la había robado. Estuvo siendo investigado durante todo un año, estuvo vigilado, inclusive fue agarrado por la policía francesa y lo cuestionaron, le hicieron muchísimas preguntas. Después se descartó que fuera Picasso. Entonces interrogaron a mucha gente, desde poetas, artistas, inclusive se empezó a sospechar de que alguien quería devolverla a Italia, esta pieza, porque su destino para llegar al Louvre fue que Napoleón y otras personas pues adquirieron la pieza, y después pues fue revendida, hasta que terminó llegando al museo en Francia. Pero mucha gente empezó a lanzar teorías donde pues alguien de Italia mandó a robarla, pues para regresarla pues a su patria, a su natal Italia, ya que Leonardo pues era un pintor italiano.
pero pues se fueron poco a poco descartando todas estas teorías hasta que la misma policía contrató detectives y poco a poco pues se fue llegando más a que la conclusión es que simplemente alguien la había robado, y por los móviles y todo lo que pasó, ya que investigaron subastas, mercado negro de arte y galerías de muchas partes del mundo, pues en ningún lugar se encontraba la Mona Lisa. Entonces pues se empezó a llegar a la conclusión de que pues alguien que le gustaba la Mona Lisa, pues la hurtó, y la hurtó para sí mismo. Y fue hasta 3 años después, en 1914, cuando Vicencio va con un coleccionista y empiezan a hacer tratos para que Alfredo Geri, se llamaba este coleccionista, pues recibiera la Mona Lisa en una transacción, ya que pues no sabía qué hacer Vicencio, esta persona que hurtó pues la Mona Lisa, ya no sabía qué hacer con ella. La tuvo durante años nada más en su departamento, ya no sabía si venderla, llevarla de vuelta al museo, no sabía qué hacer. Y entonces conoce a Alfredo Geri, pues un coleccionista que tenía de todo en Francia, y pues va y hacen un trato, pero pues ya estaba siendo vigilado muchos lados, sobre todo coleccionistas, galerías de arte, galerías privadas, y es cuando sorprenden a los dos realizando la transacción y pues recuperan la Mona Lisa. En 1914 se recupera, se hace un anuncio público donde pues la Mona Lisa ha sido recuperada, la regresan a su sala de exhibición, y pues todo el mundo, o casi la mayoría del mundo, pues le surgió el interés de ir a conocer esta obra. Por eso es ahí donde se empieza a volver famosa esta pieza icónica del arte, pues porque mucha gente le entró la curiosidad de que vamos a ver qué es lo que alguien se había robado, y empieza a generarse un boom dentro del museo. Se empieza a volver popular también el Museo del Louvre, y mucha gente empieza a llegar a visitarlo, pero pues sobre todo para visitar pues esta pieza icónica que es la Mona Lisa. Y durante este periodo de 1914 en adelante, muchos escritores, muchas personas empiezan también a inventar historias o a investigar más a fondo, porque pues lo que se sabe es lo que más o menos comenté, aunque nunca se ha comprobado, porque hay teorías desde que inclusive el mismo Museo del Louvre, al tener muy poca audiencia, porque en aquellos años de 1910 y 11, pues era un museo muy normal, como cualquier museo que puedes encontrar en cualquier parte del mundo, pues iban más que nada estudiantes de academias de arte a ver las piezas, a hacer estudios y demás. No era un museo de tanto prestigio como lo es ahora. Empezaron a inclusive a hacerse sospechas que el mismo museo mandó a robar la pieza, porque si es cierto, pues la historia, si uno lo analiza bien, pues no tiene tanto sentido que alguien guardara una pieza durante 3 años y después intentara deshacerse de ella en una galería de un coleccionista local. Entonces, mucha gente a lo largo de la historia ha intentado descifrar realmente qué pasó, porque no se sabe a ciencia cierta. Pero hay teorías desde que la misma galería del Museo del Louvre lo mandó a robar para hacer popular al museo y a la pieza, hasta como que también la mismísima policía de Francia mandó a robarla para hacer trato en los mercados negros. También inclusive se dice que en realidad Vicencio la robó para venderla al mejor postor, pero nadie quería pagar nada porque pues no era una obra tan conocida. Y entonces todo esto va generando mucha especulación en la gente, mucha gente le empieza a apasionar, y la Mona Lisa se empieza a detonar como un ícono de diferentes cosas. La Mona Lisa se vuelve algo que es más que nada un fenómeno de distintos contextos, como lo es el contexto social, económico, inclusive el contexto de la cultura contemporánea y la actual también, donde la Mona Lisa se empieza a volver el objeto
vamos a llamarlo así, se empieza a volver como una celebridad. La Mona Lisa la empiezan a usar en comerciales, en propagandas, en etiquetas, en playeras, en infinidad de cosas, y empieza a desatar una economía muy grande, sobre todo para el Museo del Louvre empieza a volverse lo que hoy en día conocemos, un museo donde hay filas enormes todos los días para que visitantes de todo el mundo puedan ingresar a ver muchas de las piezas que albergan, porque albergan piezas muy interesantes, como lo mencioné, la Venus de Milo, la Balsa de la Medusa de la Croix, algunas obras muy imponentes, pero sobre todo la mayoría siempre va a ir a ver a la Mona Lisa, que actualmente pues solo está su réplica, ya que está muy dañada la original, pero se desata todo este fenómeno de que una pintura que no era tan popular se vuelva pues lo que ahora es la pintura más famosa, la pintura más conocida en todo el mundo, la más visitada en todo el mundo y la que aparece en todas partes del mundo. La Mona Lisa también empieza a volverse todavía más popular cuando se empiezan a generar ciertas polémicas, porque tiene muchos enigmas la misma pintura en sí, ya que por ejemplo Leonardo, pues él ya era alguien muy enigmático, pero se empieza a conocer pues más que nada su vida, su técnica y todo a raíz de la Mona Lisa. Se empieza a conocer que por ejemplo pues es todo un genio Leonardo da Vinci, alguien que inventa cosas, que generaba obras pues vamos a decirlo casi perfectas, pero también se empiezan a conocer cosas como que él jamás terminaba sus pinturas, que era un pintor hasta cierto punto flojo, porque tardaba varios años en terminar obras. Entonces pues todo esto va sumando hasta ir creando libros sobre el famoso Código Da Vinci, donde ya después de toda esta historia del robo que empieza a hacer famosa la Mona Lisa, pues empiezan a generar novelas sobre la Mona Lisa, teorías conspirativas sobre la Mona Lisa, y lo más trascendental es que inclusive el Código Da Vinci pues llegó hasta la pantalla grande en el cine, donde pues el Código Da Vinci pues es una teoría nada más, que inclusive el mismo los mismos personas que han realizado pues estos temas dicen que pues simplemente es una teoría, donde pues el Código Da Vinci es más ni nada menos que pues que hay ciertas evidencias o marcas en todas las pinturas de Leonardo da Vinci, donde podemos encontrar desde números, fechas, letras, y cosas ocultas dentro de su pintura, porque cabe mencionar que Leonardo da Vinci usaba una técnica que es el esfumato, y el esfumato es una técnica que hace que lo que uno pinte, o en este caso la Mona Lisa, hay cosas que se van a ver muy esfumadas, por eso es esfumato, o sea, no se van a apreciar totalmente. Es como si eh, una pequeña neblina tapara ciertas cosas y otras no. Leonardo inventó esta técnica. Muchos dicen que era para esconder ciertas cosas dentro de sus pinceladas. La realidad es que muchas de estas situaciones pues no se saben, no hay manera de comprobarlas. Pero pues todas estas historias van sumando para que la Mona Lisa sea lo que todo mundo conoce en la actualidad, una de las piezas más importantes que la podemos ver en cualquier parte, desde playeras, libros, propaganda. La han usado inclusive para comerciales de Coca-Cola, de diferentes marcas muy populares. Entonces, pues todo esto ha hecho un boom inclusive en la economía mundial, porque la Mona Lisa pues es como una celebridad y es la más cotizada, es la única pieza de arte más cotizada que se usa para comerciales, ha salido en películas, así todo, es todo un boom y un hito dentro de la historia del arte mundial y de la misma sociedad, donde la Mona Lisa pues sin duda es un boom. Pero bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y regresaremos para seguir platicando sobre esta enigmática pieza de arte. Regresamos.
tu examen en preparatoria BUAP, pero no fuiste aceptado? No te preocupes, tenemos un lugar para ti y en el próximo año podrás tramitar tu ingreso a segundo año. Ingresa a la Escuela Preparatoria Francisco Javier Clavijero, incorporada a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Estudia con nosotros y continúa tu proyecto de vida. Contamos con certificado de becas del programa Prospera con validación para segundo y tercer año. Preparatoria Francisco Javier Clavijero. 32 años de experiencia hacen la diferencia. Inscripciones abiertas al primer año sin examen de admisión. Estamos ubicados en Carretera Federal Puebla-Tehuacán, a una cuadra del centro de San Hipólito Xochitenango. Horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Teléfonos 2232 75 0660. Preparatoria Francisco Javier Clavijero. Tercera Orden Café, restaurante con un enfoque artesanal, gastronómico, turístico y cultural, donde te ofrecemos desayunos, comidas, cenas, cafés y postres con un toque tradicional. Nuestros productos son elaborados de forma artesanal para hacer que nuestros platillos y bebidas alimenten tu espíritu mexicano. Relájate con nuestros juegos leyendo un libro. Tercera Orden Café te espera. ESA Automotriz, mecánica y diagnóstico, experiencia a su servicio. Visítanos en calle 7 Oriente número 407, entre 6 y 4 Sur, en Cuauhtinchán, Puebla. Contáctanos a los siguientes números telefónicos: 2241-08-6710 o al 6242-255648. Te esperamos. ¿Estás buscando comer algo delicioso? Pues no busques más. Mariscos San Rafael te ofrece servicio a la carta con una gran variedad de platillos. Sábados y domingos nuestro gran buffet de mariscos. Visítanos en calle Zacatecas número 3, San Hipólito Xochitenango, Tepeaca, Puebla. Escuchas radiotepeaca.com. Corporativo Jurídico, Cabildo y Abogados, especialistas en Derecho Penal, Civil y Amparo. Estamos ubicados en calle 2 Poniente número 112, Tepeaca, o visítanos en Cuarto Retorno, Osa Menor número 2, local 29A, Ciudad Judicial, Edificio Atrium, San Andrés Cholula, Puebla. Contáctanos al 01-2232-75-0420 o al 2231-03-4341 y 2231-00-9136. Corporativo, Jurídico, Cabildo y Abogados. ¿Cansado de comer siempre lo mismo? ¿Te has dado cuenta que la comida no tiene el mismo sabor? Pizzas ABCG le ofrece pizzas clásicas, especiales, pastas, hamburguesas y snacks. Visítanos en Avenida Colón, número 317, Colonia Centro, Tepeaca, Puebla, y próximamente en nuestra nueva sucursal, Wings ABCG, en calle Nuevo Oriente, número 103. O comunícate con nosotros a los teléfonos 2232-750568 o al 2232-753216. Ramírez y Asociados, Opciones Empresariales, te ofrece servicios de contabilidad general, asesoría fiscal, actualización de contabilidad y gestorías de créditos. Para personas físicas y morales, comunícate con nosotros al 2223 80 43 63. Viveros San Fernando tiene para ti una amplia variedad floral. Vamos a continuar hablando sobre esta enigmática pieza de arte que es la Mona Lisa y también indagar un poquito más en cómo sucede esto del robo. Mencioné algunas de las teorías y cuestiones de cómo es que se volvió famosa esta pieza de arte. Y muchos se preguntarán, pues, por ejemplo, mucha gente se ha de imaginar que el robo sucedió como en las películas, ¿no? Así todo bien cuidado, infinidad de seguridad, toda una misión imposible de sacar a la Mona Lisa. Y pues la realidad es que no. En 1911 el Museo del Louvre no tenía más que 3 guardias de seguridad, y que eran de esos guardias de seguridad que no hacían su trabajo bien, porque hubo más de un reporte de muchas situaciones graves dentro del museo en aquellos años, desde pinturas rasgadas, niños que habían llegado a dañar piezas. Entonces lo que parecía tal vez una misión tan difícil para alguien robarse esa obra, pues la realidad es que no lo era. Y este señor quien robó, pues, o hurtó, y que lo tachamos de criminal, a Vicencio Perulla,
pues le fue muy fácil porque primero ya había trabajado en el lugar, ya conocía cómo funcionaba la seguridad, ya sabía pues cómo ingresar cuando los guardias no estaban. Sabía que pues era fácil porque eran guardias donde no todo el tiempo estaban en todas las salas. Y pues entonces Perú ya entró cuando era el momento más adecuado, cuando no había tanta gente. Entra, agarra tal cual así, descuelga la Mona Lisa de su sala. La Mona Lisa es una pieza muy pequeña, no es una obra tan grande como otras piezas de Leonardo, es una obra de 55 por 77 centímetros, o sea, pues literalmente no es una obra gigante. La descuelga, la agarra, se va y así tal cual, caminando, salió con la obra, porque pues no había guardias en ese momento y así fue la manera en la que se realiza todo esto de el robo, pues no solo del siglo, sino el robo de todos los tiempos. Hoy en día pues sí sería toda una hazaña entrar al Louvre y salir con la Mona Lisa en mano, sería toda una super hazaña. Todo esto pues realmente sucedió así, si llegó a suceder de la manera pues fue así, no fue tan complicado que alguien robara la pieza. De hecho ya había pasado en años anteriores intentos de robo de otras piezas, pero lo de la Mona Lisa causó mucho revuelo porque la prensa internacional y la prensa sobre todo de Francia hicieron mucho alarde sobre esto. Se habló de muchas situaciones y pues Perú ya pues fue condenado ya cuando fue atrapado a lo que fue pues un año, 7 meses me parece de cárcel, y después la misma sociedad supuestamente de Francia dicen que pues lo perdonaran, que porque pues en realidad pues se la llevó por admiración y demás, aunque esto jamás ha sido comprobable. De ahí que empiezan a surgir también teorías de que el mismo museo mandó a robarla, porque después le reducen su sentencia a simplemente, me parece que 4 o 5 meses. Entonces pues todo esto sucede a través de la prensa y jamás se pudo comprobar completamente si fue verdad o no fue verdad. Y de ahí que empiezan a surgir dentro de las mentes de novelistas tiempo después, como Dan Brown, pues la famosa novela del Código Da Vinci, y que después sale su película, y que el mismo autor dice que es ciencia ficción, aunque ciertas cosas pues son tomadas de hechos muy reales, hechos que sí suceden en lo largo de la historia, y donde esta novela cabe mencionar que pues es después tomada por muchas personas como algo, pues vamos a decir, más o menos real, pero que no todo mundo lo puede comprobar, donde la Mona Lisa, una de las situaciones que tiene dentro de sus enigmas es pues su sonrisa, que depende cómo la vea alguien, pues parece que sonríe o parece que no está sonriendo. Tiene esa enigmática forma de que de acuerdo a como tú la veas pues le vas a encontrar una sonrisa o no, es como una sonrisa falsa y a veces verdadera. Dentro de su panorama de la Mona Lisa pues tiene árboles, algunas grietas y como que montañas, pero están difusas, no se pueden apreciar del todo bien, ni se puede saber si es un paisaje imaginativo o si es un paisaje que Leonardo haya visto pues en la vida real. Pero lo que hace más enigmante esta pintura es lo del robo y que mucha gente antes intentó apoderarse de ella. Hay muchos personas que siempre quisieron comprarla, que siempre quisieron despojarla. Y también hay otra serie desde ciencia ficción, pero también muy interesante porque hace un poco caso a su trama sobre las teorías conspirativas que han surgido a través de la historia sobre la Mona Lisa. Y esta serie estaba en Netflix, no sé si aún esté en Netflix, fue cancelada porque causa mucha polémica y mucha gente no le agradó. Esta serie se llama Los demonios de Da Vinci. Es una serie que es
sobre todo trata a Da Vinci como un ser que siempre luchó contra pues lo que es la Iglesia, el Vaticano. Eso es real, eso son cosas reales, porque Leonardo era considerado un hereje sobre todo para el Vaticano, e inclusive siempre quisieron tener como que un juicio contra él, porque pues si alguien ha conocido un poco sobre la historia de Da Vinci fue alguien que fue de las primeras personas que estudió el cuerpo humano, pero lo hizo pues de manera ilegal porque no se podían profanar cuerpos y pues él lo hacía. Iba y desenterraba muertos, los abría, obviamente con el objeto de estudio, porque dibujaba pues los músculos, las venas y todo el cuerpo humano por dentro, pero pues eso estaba prohibido y sobre todo muy mal visto por la Iglesia, y ahí es cuando Leonardo se hace de enemistad con el Vaticano y siempre fue perseguido, siempre fue objeto de atención para el Vaticano, aunque curiosamente es Leonardo junto a Miguel Ángel son uno de los artistas que más solicitaba el Vaticano, curiosamente, para pintar escenas. Y entonces se dice que pues Leonardo era alguien como los jóvenes de la actualidad, rebelde, audaz, queriendo imponerse ante la misma iglesia, imponerse ante mucha gente. Fue objeto de diferentes cuestiones porque mucha de su obra fue polémica en su mismo tiempo, ya que por ejemplo él usaba muchos modelos que no eran permitidos tampoco en la época. Para hacer algunas de sus obras contrataba pues vagabundos, gente que no era bien vista en la sociedad ni en la iglesia, para interpretar papeles muy importantes como pues un Jesús, una virgen, etcétera, etcétera. Entonces él siempre usaba sus modelos, gente de la calle, que pues no a todo el mundo le agradaba que usara esos modelos, y mucho menos al Vaticano. Y dentro de las cosas que sí son ciertas es que el Vaticano siempre mandó gente a investigar su taller, a ver qué tenía en el taller, qué obras hacía. Leonardo desarrolló muchísimas cosas, entre esas cosas armas, proyectos de ingeniería, mecánica y robótica, que eso es muy cierto, y inventa algunos objetos trascendentales, pero también muy polémicos, como era el doble cañón. Inventó un doble cañón que podía recargarse más rápido que los cañones de la época, y va y se lo vende pues a su gobierno, pero con el fin de hacer un trato para pintar ciertas cosas en lugar de que otros artistas lo hicieran. Y también inventa pues lo que son los primeros tanques de oxígeno para respirar bajo el agua, e inventa un sinfín de tecnología que para la época pues obviamente pues es muy difícil creer que lo haya podido hacer. Y pues esto lo comento porque la serie de Los demonios de Da Vinci habla sobre todo esto y lo centra en una narrativa en la cual el Vaticano siempre estuvo detrás de él, y llegó un momento en el que lo secuestran y le quitan varias cosas de él, inclusive escritos, pero jamás pueden, porque pues Leonardo era alguien que escribía al revés y todo lo codificaba, y eso sí es cierto. Leonardo escribía al revés, codificaba todo, e inclusive fabricó pues una bóveda dentro de su taller donde si alguien intentaba abrirla y no sabía abrirla, pues explotaba. Este hecho sí se registra dentro de varios libros de historia, donde Leonardo huye por un tiempo de Italia porque el Vaticano manda una serie de personas a buscarlo, porque la iglesia se indignó porque en una obra él usa me parece que a 2 o 3 hombres modelo, y pues era súper mal visto que usaran hombres modelo porque lo tomaron como una herejía, cosas del tiempo, y entonces mandan a decomisar todas sus obras, escritos, libros, estudios. Llega toda una serie de gente a su estudio, no saben abrir su bóveda y pues explota, y pues
2 o 3 personas mueren, los demás sobreviven y pues luego le empiezan a buscar por acusar, por el acusamiento de pues haber matado 2 personas. Y esta serie, estos hechos los retoma pero los concentra en la ciencia ficción, donde después el Vaticano le enseña a Leonardo que se dan cuenta que pues él va a ser siempre así, muy hereje, muy inestable, y entonces la iglesia decide enseñarle pues lo que en verdad es la iglesia, lo llevan a lo que actualmente muchos desconocen, que son los archivos secretos del Vaticano, y Leonardo pues se dice que empieza a descubrir muchas cosas, y de ahí es donde nace lo que muchos conocen como el Código Da Vinci, aunque nada de esto pues es comprobable, pero se narra a través de novelas donde pues tal vez muchas de las cosas sí pasaron. La explosión sí pasó, siempre fue buscado, eso también ha pasado. La Mona Lisa agarra también mucho enigma porque es una pieza que el mismo Vaticano y mucha gente siempre quiso tener, y de ahí surgen ideas donde pues la Mona Lisa es una de las principales pinturas que contiene información codificada dentro de su pieza, pero pues obviamente todo esto pues no lo podemos comprobar, no podemos saber qué tan real es. Lo que sí podemos saber es que cada año o cada cierto tiempo mucha gente estudiosa, de los estudiosos que les gusta examinar piezas de arte, sí han encontrado cada vez más cosas, se ha sometido la Mona Lisa a diferentes estudios y pruebas. Hay gente y artistas que han dedicado su vida durante mucho tiempo a estudiarla, a recrearla, a duplicarla y sacar diferentes conclusiones. Desde que, por ejemplo, la Mona Lisa en realidad pues no es una mujer, desde que es un autorretrato de Leonardo da Vinci, inclusive que en realidad la Mona Lisa que está en el Louvre no es la Mona Lisa original, que está codificada y trae mensajes donde pues se puede ver en el fondo algunos extraterrestres, etcétera, etcétera. Y cada vez se van sumando esas cosas y sí se encuentran, pero al final de cuentas ninguna de esas teorías nos dice algo. O sea, se han encontrado muchas cosas, pero al final de cuentas no podemos saber hacia dónde va todo eso. Y por eso es que la Mona Lisa ha salido también en diferentes películas. Por ejemplo, en la película del 2012, donde supuestamente se está acabando el mundo, lo que más le interesa salvar a los científicos en una toma es la Mona Lisa. Agarran la Mona Lisa, la encapsulan, la ponen en una bóveda muy segura, y pues es el primer objeto que salva a la humanidad ante el posible fin del mundo. Entonces desde ahí nos marca otra vez que es la pieza más importante del mundo, y en esta película pues nos pone que hasta por alguna razón es más importante que otras cosas en el mundo. Y en otras películas también ha pasado similar, donde la Mona Lisa es el objeto más valioso del mundo. En otras películas de ciencia ficción ha sido robada. En el Código Da Vinci de Dan Brown, pues supuestamente la Mona Lisa junto a la Última Cena son las piezas clave para encontrar el Santo Grial, donde el Código Da Vinci es una serie de indicaciones para llegar pues a lo que mucha gente conoce o ha escuchado hablar del Santo Grial. Y en esta trama pues el Santo Grial es más ni nada menos que en realidad pues la descendencia de Cristo. Entonces todo esto ha generado la Mona Lisa desde teorías de conspiración, teorías alienígenas, teorías inclusive hasta Illuminatis, teorías donde la iglesia estuvo involucrada y muchas otras cosas más. Inclusive hay teorías donde dicen que la Mona Lisa es una serie de indicaciones para encontrar artefactos de la iglesia perdidos, como es la Arca de la Alianza, la Lanza del Destino, entre otras cosas. Pero todo esto pues lo hace más emocionante, nada más, lo hace más interesante pues pensar todo eso. Y al final de cuentas pues es una pintura que ahí va a estar, va a perdurar durante toda la eternidad, tal vez inclusive.
y en algún momento pues a lo mejor se sepa algo más, pero todas estas historias las genera una sola pintura. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar para seguir platicando sobre pues este tema tan polémico e interesante. Marcari le ofrece las mejores marcas a los mejores precios, atención y calidad. Cable, lámparas solares, iluminación con LED con garantía de 1 año. Material de plomería, tubo PVC, tubo plus, tinaco, llaves, pegamento, conexiones, empaques, mangueras y mucho más. Mejoramos cualquier presupuesto. Visítanos en calle 5 Poniente número 100, Colonia Centro, frente al Hotel Colonial en Tepeaca, Puebla. Te esperamos. Florería de Katy te ofrece una amplia variedad de diseños y composiciones florales, mezclando la tradición y el arte. Estamos ubicados en calle 3 Oriente número 114, local A, esquina con Boulevard Cuauhtémoc Sur, Tepeaca, Puebla. Realiza tus pedidos al 2231 13 64 34. Te esperamos. Choferes y Transportes Unidos. Somos una empresa de subcontratación individual. Ofrecemos servicios a pequeñas y medianas empresas en recursos humanos, contratación, capacitación y entrenamiento de todos sus empleados. Además, te asesoramos para que cotices ante el IMSS. Estamos ubicados en 4 Poniente número 1302, Colonia Centro, San Juan Calvario, en San Pedro Cholula. O comunícate con nosotros a los teléfonos 222-325-9605, 222-773-2205 o al 22-12-13-81-52. Te esperamos. Escuchas radiotepeaca.com. Comité Ejecutivo Nacional, Unión Regional de Transportistas de Servicio Público Federal y Estatal, Servicio Público de Taxis, Tabiqueros y sus derivados, pirotecnia, grupos musicales y orquestas, artesanías, profesionistas y comerciantes. Para mayor información, comunícate con nosotros al número 2221 52 34 56 o visítanos en calle 4 Poniente número 1302, San Pedro Cholula. Te esperamos. Perfumería Aruma te ofrece perfumes para dama y caballero, gran surtido, precios de mayoreo y menudeo. Únete a nosotros y emprende tu negocio. Informes al 2225 77 41 26 o en calle 5 Oriente número 100. Te esperamos. Mares Viajes te ofrece los servicios y asesorías para el trámite de visa americana y pasaporte. Viajes a Cancún, Acapulco, Ixtapa, Nueva York, Chicago y más destinos. Informes al 2225 77 41 26 o en calle 5 Oriente número 100. Te esperamos. Si hiciste tu examen en preparatoria BUAP pero no fuiste aceptado, no te preocupes. Tenemos un lugar para ti y en el próximo año podrás tramitar tu ingreso a segundo año. Ingresa a la Escuela Preparatoria Francisco Javier Clavijero, incorporada a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Estudia con nosotros y continúa tu proyecto de vida. Contamos con certificado de becas del programa Prospera con validación para segundo y tercer año. Preparatoria Francisco Javier Clavijero. 32 años de experiencia hacen la diferencia. Bueno, ya estamos de vuelta en Arte para Todos. Después de toda esta plática sobre la Mona Lisa y cómo salta a la fama y diferentes teorías que ha generado la misma pieza, es increíble que aún en día genere cada vez más cuestionamientos que respuestas a esta pieza. De ahí que surge una de las teorías pues, más extrañas y que tal vez dentro de su misma extrañeza tenga inclusive tal vez la respuesta a todo esto, ya que por ejemplo el Francisco I fue quien, vamos a decir, por primera vez compra la Mona Lisa por una suma exorbitante, y después de eso se marca un antes y después de la Mona Lisa. La Mona Lisa fue un encargo que pues nunca entregó Leonardo da Vinci, y ahí es el primer cuestionamiento donde nace un enigma, pero que fue omitido por mucho tiempo durante todo el tiempo hasta que Francisco I lo compra, donde la gente decía, bueno, pues fue un encargo que no entregó y no era algo anormal porque Leonardo era alguien
muy talentoso, un genio sin duda, pero también alguien que, si lo analizan muchos artistas, honestamente, pues era un pintor, vamos a llamar medio flojo. Y no flojo porque quisiera ser flojo, sino porque era el tipo de persona que estaba haciendo algo y al otro día ya quería hacer otra cosa y después ya estaba haciendo otra cosa y hacía tantas cosas pero no acababa una. Entonces por eso tardaba muchísimo tiempo para acabar piezas. Lo único que se sabe es que la Gioconda o Mona Lisa fue un encargo. Se sabe por ahí por algunos archivos históricos que se encuentran que fue un encargo. Y de ahí es donde empiezan a hacer la primera cuestionamiento. Si fue un encargo, ¿por qué nunca se entregó a quien lo encargó? ¿Y por qué nunca reclamó si es que alguien encargó esta pieza? ¿Por qué nunca la reclamaron? Pero bueno, eso fue omitido durante muchos años porque pues no era tan extraño que pasara eso. Cuando la adquiere Francisco I, por una cantidad súper exorbitante, empieza a llamar la atención sobre todo a gente allegada a Francisco I porque dicen, pues no era normal que alguien pagara tanto por una pieza, pues vamos a llamar ordinaria, porque pues era un retrato nada más, no era una pieza que contara toda una historia o algo más trascendental como otras piezas, y se pagó una suma bastante grande, y desde ahí empezaba ya a generar un cierto enigma. Después, con diferentes hechos históricos y sucesos que van pasando a lo largo del tiempo, cuando llega al Louvre, se disipa todo, se olvida todo, y se vuelve una obra común y corriente junto a otras, como ya lo habíamos mencionado. Y de ahí es que viene la teoría que voy a contar a continuación y que posiblemente muchos le tomen sentido y a lo mejor otros no, pero que a mí se me hace bastante interesante. Llega a Francia pues la Mona Lisa sobre todo por ser adquirida por compra y pues todo legalmente porque fue comprada a Leonardo mucho tiempo atrás. Entonces pues no sucedió como otras obras que fue hurtada o comprada en mercado negro, sino que fue todo pues legalmente. Entonces pues surge la teoría donde a través de muchos escritores y gente que le gusta estudiar meticulosamente muchos datos históricos, nos vamos otra vez al contexto donde el museo pues no era, es más, estaba a punto de pues no irse a la quiebra, pero a punto de checar y analizar si comprar piezas más interesantes de otros artistas o ver qué hacer para que generara pues más atracción turística o algo. Entonces, atando muchos cabos y cuestiones y pistas, algunos escritores como Charme y entre otros escritores que han escrito libros como La desaparición de una dama, El robo de la Mona Lisa, entre otros libros, hay cabos sueltos muy interesantes porque curiosamente el robo sucede en el momento más crítico del museo, o sea, cuando el museo menos dinero tenía, cuando estaban a punto de reforzar su seguridad, porque como mencioné en el bloque pasado, ya habían pasado sucesos, pues vamos a llamarlos no de delincuencia ni de robo, pero sí sucesos que no deben pasar en ninguna galería ni museo, pues porque hubo piezas dañadas y situaciones ahí, debido a que pues la seguridad era muy mala. Entonces estaban a punto de cambiar su seguridad. Otra de las situaciones es que curiosamente pues de los dueños que era el Louvre en ese momento, generan algunos acuerdos publicitarios con la prensa local y empiezan a lanzar mucha publicidad para intentar reactivar pues que la gente visitara, no solo la gente que le gustaba el arte, sino la gente en general visitara el museo. Pero esto no surge efecto. No surge efecto porque pues la gente no le interesaba tanto esas piezas, y curiosamente en esos años tenía una competencia muy fuerte el museo con galerías independientes. Había galerías independientes de artistas pues famosos de la época que pues eran más visitadas que inclusive el mismo museo, y todo esto lo tenía en contra del museo.
Entonces de ahí que surge la teoría de que el museo junto con el gobierno llegan a un acuerdo para generar el robo del siglo y contratan a un ex empleado que sabían que pues le gustaba la Mona Lisa y que inclusive era un fanático de piezas, no solo de Leonardo, sino piezas de todo el museo, piezas de Lacroix también, por ejemplo, y era un personaje que le gustaba el arte y que inclusive cuando llegó a trabajar en el museo, pues iba y hacía estudios de algunas obras, las dibujaba, tenía estudios ya de la Mona Lisa, entre otras piezas. Y ahí es cuando surge esta teoría que a mí se me hace fascinante y que si la analiza uno pues tiene cierta coherencia, donde pues muy probable que sí, ¿no? Que el gobierno, el museo y esta persona se pusieran de acuerdo pues para generar lo que fue el robo del siglo. Y como dije, el robo no fue una misión imposible, fue mega rápido, nadie se dio cuenta tan así que la Mona Lisa fue robada y mucha gente se da cuenta hasta 3 días después. Era tanta la ausencia de gente que había en el museo en ese momento, en esa época, que muy poca gente la visitaba y de hecho pasó desapercibido durante unos días. Llegaba la gente y todo hasta que alguien de repente, me parece que era un alumno de Academia de Arte, tenía precisamente encomendado ir a hacer un estudio de la Mona Lisa. Pues va al museo como cualquier otra persona, va buscando la Mona Lisa y pues su sorpresa es que llega y pues está vacío el lugar donde pues tendría que estar la Mona Lisa. Y pues se dirige a quien son los encargados del museo, pregunta que si cambiaron de sala a la Mona Lisa o si está en alguna restauración o qué pasó, porque pues necesitaba realizar un estudio de la Mona Lisa y es hasta ese momento que se genera el descubrimiento de que la Mona Lisa ya no está. Entonces ahí hay ciertas cuestiones que empiezan a generar esta teoría y que le dan un poco de validez, ya que como era posible que tantos días nadie se diera cuenta que no estaba la Mona Lisa. De ahí es que muchos, dejando todos estos cabos sueltos, sí creen que el mismo museo junto al gobierno planearan todo esto y que esos días de ausencia donde nadie se había dado cuenta, pues estuvieran planeando todavía pues qué hacer con la Mona Lisa, porque si bien no era una pieza súper icónica en ese momento, pero sí era una pieza muy reconocible. Es una pieza, vamos a llamarla, no súper importante, pero sí única, porque sus características, desde la técnica del esfumato, desde que es un retrato y esa sonrisa enigmática, pues la hacen única. Era muy difícil esconder la Mona Lisa o venderla, porque era muy detectable encontrarla muy rápido. Entonces, pues todo esto genera toda la polémica, se va haciendo toda una serie de cabos sueltos que dentro de muchos libros se van tratando de todo esto y queda perdida la Mona Lisa durante 3 años. Y en esos 3 años que empieza a vagar, donde no se sabe dónde estuvo la Mona Lisa, pues curiosamente el museo empieza a generar algunos ingresos económicos y se empiezan a hacer también algunas pues transacciones con el gobierno para su supuesta investigación, recuperación, la contratación de detectives para pues intentar recuperar la pieza. Y pues todo esto pues realmente es bastante sospechoso, lo cual en la teoría de que el mismo gobierno junto al museo planearon todo esto, a mí sí se me puede hacer válida, porque pues es muy curioso los momentos, las situaciones y cómo va sucediendo todo. Se me hace a mí muy preciso y momentáneo cómo va sucediendo todo, hasta que después, 4 años después, aparece la Mona Lisa y resulta que todo el tiempo estuvo en el departamento de quien la robó. Y después pues tampoco vamos a asegurar que sea así. ¿Por qué? Porque la declaración se hace en 1915
y se hace por escrito, y realmente nadie nunca pues tuvo la certeza de que pues el delincuente lo dijera abiertamente, sino que lo hacen de manera escrita, y pues es una confesión escrita, no es una confesión durante audiencia o algún juicio donde la gente pudiera efectivamente escuchar que la declaración pues era tal, ¿no? Todo esto hace que la teoría vaya cobrando pues a lo mejor cierta validez, y después este personaje, con lo mismo de que fue liberado con meses nada más de cárcel, pues hace pensar que en efecto pues el gobierno influyó mucho para que lo dejaran libre más fácil, y también para encubrir pues ciertas situaciones que eran cabos sueltos, y pues pareciera que en efecto sí es un acuerdo del gobierno con Vicencio Perulla y sobre todo con los dueños del Louvre en ese momento, para pues abrir todo un teatro, todo un panorama, toda una historia asombrosa, que si fue así y si lo empezamos a platicar de este contexto, pues sí se escucha así, pareciera como el invento del siglo. Y después el Louvre empezó a generar mucho dinero, porque desde cadenas de televisión, tarjetas, chocolates, marcas inclusive, estaban buscando pues obviamente los convenios necesarios pues para lucrar con la Mona Lisa, ya que se volvió un símbolo masivo en el arte, en la moda, en lo comercial también, inclusive en lo popular y los espectáculos también. Entonces el Louvre adquirió un capital increíble después de todos estos sucesos. Se capitalizó enormemente como ningún otro museo en el mundo, solo por tener esta pieza que un supuesto robo o un robo le hicieron generar el enigma del siglo, y que nunca vamos a poder descifrar. Esto mismo ha pasado con otra pieza que tal vez en otro momento pues hablaremos. Muy pocas piezas en el mundo generan que la gente vaya de cualquier parte del mundo a verla. Sin duda la Mona Lisa es la que más ha generado eso, y va a generar durante toda su historia. Y tenemos algunos otros ejemplos, como puede ser a lo mejor la Dama de Oro de Klimt, que esa no sufre un robo, bueno, sí sufre un robo, pero indaga más en cuanto a hechos de la Segunda Guerra Mundial y cuestiones donde pues Hitler roba la pintura, o más bien saquea la pintura, y esta pieza adquiere ese valor. O sea, es más parecido a lo que le pasa a la Mona Lisa, pero en este caso pues son hechos que sí son totalmente comprobables, y que incluso pues existe su película, La Dama de Oro, y es una película que narra todos los hechos reales, que se las recomiendo a quien quiera verla. Pues La Dama de Oro narra pues toda la historia de cómo igual esta pintura, tras toda su historia, tras todo lo que pasa, pues la recupera su dueña, y se la lleva a los Estados Unidos, y actualmente pues la pueden visitar en Estados Unidos esta pieza de arte, y es una de las denominadas piezas icónicas del arte mundial, y la llaman inclusivamente pues la Mona Lisa de Alemania, porque estaba exhibida antes en Alemania, y después de muchos sucesos se va a Estados Unidos, y esta obra es otra de las obras que genera que miles de personas en el mundo vayan a ver esta pieza, no por su técnica, no por lo que representa, sino que más que nada por la historia y todos los sucesos que tiene detrás la obra. Así como la Mona Lisa y la Dama de Oro, hay un par más de obras que igual generan mucho interés por su historia. Pues bueno, se nos ha ido el tiempo. Quiero agradecer a quien hayan visto la transmisión, a quien hayan escuchado estas historias que les comenté acerca de pues toda la polémica que hay detrás de la Mona Lisa. Quiero agradecerles a todos. Esto fue Arte para Todos. Nos vemos en otro programa. Muchas gracias. Hasta la próxima.